Hola cracks, espero se encuentren excelente. En este video quiero contarles la historia de cómo se originó Dying Light Hellraid y cómo es que Techland eligió dejar de lado esta IP para adaptarla en forma de DLC a su juego más exitoso en el mercado. Porque sí, antes de Dying Light, Techland se hizo popular por otros trabajos, como Dead Island y Dead Island Riptide, o la saga Call of Juarez, entre otros no tan populares como Nikita y Crime Cities, y también por publicar otras obras como Arise: A Simple Story. Pero Techland buscaba hacer algo diferente, algo con lo que demostrar el verdadero talento dentro del estudio, y ahí fue cuando decidieron crear Hellraid. Este fue un videojuego basado en la fantasía oscura. Estaba programado para ser lanzado en 2015 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, pero el desarrollo se canceló abruptamente y nunca recibimos explicaciones por parte de los responsables. Sin embargo, un año antes de la fecha de estreno, en 2014, se publicó un spin-off para móviles, titulado Hellraid: The Escape, o La Fuga, como se tradujo. Se trata de un videojuego ambientado en el universo de Hellraid, también con perspectiva en primera persona, pero a diferencia del concepto del Hellraid original, este pone énfasis en la resolución de acertijos en lugar de la acción. Estuvo impulsado por el motor Unreal Engine y el desarrollo fue apoyado por Techland, pero corrió a cargo de Short Break Studios, y fue lanzado en iOS el 15 de mayo de 2014. Tras esto, el juego recibió críticas generalmente positivas. Para la mayoría, resultó en una gran experiencia móvil y una combinación bastante exitosa entre exploración en primera persona y elementos de rompecabezas. No cuenta con compras dentro de la aplicación y todo el contenido posterior al lanzamiento es totalmente gratuito. ¡Anota eso! Volviendo a Hellraid, este iba a presentar modos cooperativos y para un solo jugador, así como un modo en línea llamado Game Master. El juego tenía una perspectiva en primera persona y presentaba contenido generado aleatoriamente, y también se había anunciado que el modo multijugador cooperativo permitía hasta 4 jugadores. Originalmente iba a ser un mod para Dead Island, pero terminaron por convertirlo en un producto individual, cuyo título provisional era Project Hell. El juego se reveló por primera vez en un comunicado de prensa el 29 de abril de 2013. Allí decía que el juego se lanzaría ese mismo año, cosa que, como sabemos, nunca pasó. Era descrito como una mezcla de los mejores aspectos de Dead Island y de Elder Scrolls, así como un sucesor espiritual de los juegos de disparos en primera persona de fantasía de la década de los 90, como Hexen y Witchaven. En mayo de 2014, Hellraid se retrasó para permitir que se reconstruyera con la última versión del motor interno de Techland, el Chrome Engine 6. Por ese tiempo, la compañía también anunció que estaba haciendo la transición de Hellraid a PlayStation 4 y Xbox One para ser lanzado como un juego puramente digital. En mayo de 2015, Techland anunció que habían suspendido por completo el desarrollo, porque el juego no cumplió con las expectativas. Así que decidieron desviar sus recursos y centrar todos sus esfuerzos en expandir el universo de Dying Light, su joyita más preciada, que acabaría estrenándose en 2015 y supondría un antes y un después para la desarrolladora. En julio de 2020, Techland lanzó Dying Light Hellraid, un DLC para el juego base, inspirado en su cancelado Hellraid. La última actualización para este paquete se publicó en 2022 y no parece que vayan a darle más soporte, al menos al momento de hacer este video, ya que con Dying Light 2 en las calles, los desarrolladores prefieren volcar sus esfuerzos para mejorarlo todo lo que puedan y exprimirlo hasta no poder más. Pero, ¿qué es actualmente Dying Light Hellraid y cómo fue recibido por la base de fanáticos del original? Pues desde ya les adelanto que, por lo menos al principio, no muy bien. Hellraid es el cuarto y último paquete de expansión de contenido descargable para Dying Light. Este DLC coloca una vieja consola arcade de Hellraid en el refugio de la torre. Cuando interactuamos con esta máquina, ella abre un portal al infierno que nos adentra en el mundo de Hellraid. Suena un poquito a Doom, pero sin ese soundtrack tan excitante. Este paquete fue mal recibido debido a la falta de contenido, donde al principio solo estaba habilitado el modo redada. Sin embargo, ha seguido actualizándose y la primera actualización importante fue en junio de 2021, como un update gratuito que incluía un modo de juego llamado El Prisionero, que es el comienzo de una serie de misiones en las que el jugador lucha contra esqueletos, zombies y minotauros, a los que se hace referencia como sirvientes de Annette. Y todo esto lo hacemos para liberar a un prisionero llamado Lucius, un hechicero que lucha contra las fuerzas malignas de Annette en el templo de Baal. Como dije, una temática de fantasía oscura con tintes medievales, o sea, nada nuevo bajo el sol. No voy a ahondar en la trama de este DLC porque sería arruinar por completo la experiencia, pero si tienen la oportunidad no se pierdan de probar este contenido actualmente, que está mucho más trabajado y con más tareas para realizar que recompensan de forma más generosa. Y con eso doy por concluida la historia de Hellraid, el videojuego que murió antes de nacer de Techland. Díganme si les hubiese gustado que algo así haya visto la luz, ya que a día de hoy solo contamos con trailers y teasers en internet que muestran, a grandes rasgos, lo que podría haber sido. Personalmente creo que Techland se dio cuenta que iba a ser algo diminuto en comparación con Dead Island y Call of Juarez, y que no valía realmente la pena poner algo así en el mercado, ya que muy probablemente habría pasado bajo el radar y casi nadie lo hubiese notado.